Y aquí seguimos en el Club de la Buena Gente. Estábamos esperándoos después de la publicidad para ver ahora y escuchar al pregonero de este Bicentenario 2018 en el Bosque, que no ha sido otro que don Pedro Piñero Ramírez, catedrático emérito de Literatura Española de la Universidad de Sevilla. Un pregón que tuvo lugar, como decíamos, en la Plaza de la Constitución o Plaza del Ayuntamiento. Y allí estuvo Canal Sierra de Cádiz para recoger también este momento. Pedro Manuel Piñero Ramírez, catedrático emérito de Literatura Española de la Universidad de Sevilla y profesor visitante de varias universidades europeas y americanas. Posee, entre otras distinciones, la Medalla de Oro de la Universidad de Colonia y el Premio Fama de la Investigación de la Universidad Hispalense. Ha sido director del Departamento de Literatura Española durante 19 años y creador de la Fundación Machado, de la que fue su primer presidente. Ha publicado más de 200 trabajos, entre ellos 34 libros, sobre la épica culta española y la literatura de la Edad Media. Entre sus publicaciones más recientes destaca la obra completa de Mateo Alemán, del año 2014. En la actualidad dirige la colección Romancero General de Andalucía. Con todos ustedes, Pedro Piñero, que es un vecino nuestro los fines de semana y durante todo el año está aquí infinidad de veces, tiene su casita aquí en el Bosque y es un bosqueño más. Buenas noches. Señora alcaldesa, concejales, presidenta y miembros de la Asociación Histórica Villa El Bosque, queridos bosqueños y visitantes que, desplazándose de sus lugares, vienen al bosque para participar de la fiesta en esta tarde de hoy. Es un honor para mí, un honor y un placer dirigirme a todos ustedes en la apertura de la 9ª celebración de la recreación histórica. Debo empezar, y lo hago con mucho gusto, mostrando públicamente mi sincero reconocimiento a los numerosos miembros de la asociación, de manera muy especial a los que la presiden. Todos ustedes, responsables de este acontecimiento, me han dado la oportunidad de participar en este acto tan trascendental para el bosque. Y me complace hacer pública mi gratitud por la presentación tan generosa que me ha hecho mi tocayo, Pedro Adeu, colega en la enseñanza y que desde los comienzos es una de las más sólidas columnas en las que se asienta la asociación. Gracias, Pedro. Si me permiten, les diré que yo me considero bosqueño y muchos de ustedes lo saben y lo comprenden. Los Piñeros aparecimos por aquí hace más de 60 años. Nuestros padres, Juan y Leonor, que eran de Prado del Rey, se hicieron novios en esta plaza. Todo empezó en una fiesta de San Antonio. Bueno, para eso existe este santo. Y aquí estamos. Aquí hemos crecido, hemos sido testigos de cómo el pueblo ha ido avanzando hasta convertirse no solo en la puerta de la bellísima sierra que disfrutamos, sino también en una referencia insoslayable de la serranía y de los pueblos blancos. Aquí tenemos nuestros amigos. Aquí hemos disfrutado con ustedes y hemos sufrido con ustedes también las desgracias y las ausencias para siempre con personas muy queridas. Se lo pueden figurar en tantos años. A lo largo de estas décadas, en no pocas ocasiones, he podido colaborar en la vida cultural del bosque, organizando actividades
a las que invitaba a colegas y escritores de prestigio. Sin ir más lejos, el verano pasado celebramos aquí un curso internacional al que asistieron cerca de 20 profesores de diferentes universidades europeas y americanas. Pues aprovecho el momento para agradecer una vez más a la presidenta, a la alcaldesa y sus colaboradores las muchas atenciones que tuvieron para que se pudiera celebrar y tan estupendamente este curso, que hasta entonces había tenido lugar en diferentes universidades europeas de máximo prestigio. Mis colegas se llevaron consigo una inolvidable experiencia, mis colegas y los estudiantes. Pero a lo que vamos. Cuando en mayo de 1808 el pueblo español se levanta contra Napoleón, no fueron ni el rey ni el gobierno quienes dirigieron esta resistencia. Las clases ricas y los nobles tomaron precauciones, muchos se fueron de la península, una mayoría se refugió en Bayona, otros se pusieron al lado de los franceses. Fue el pueblo quien tomó las armas. Curas y frailes, me refiero a los que estaban en contacto directo y diario con la gente, no desde luego a los que representaban a la jerarquía eclesiástica, más herreros y silleros, labriegos, pastores y a los que se sumaban bandas de guerrilleros, encabezaban las partidas contra los franceses y todos ellos participaban en las juntas provinciales. Estos fueron los órganos realmente efectivos de la resistencia. El pueblo tuvo que echar a un lado a sus débiles e ineptos gobiernos, incluso a sus endebles ejércitos que desde el siglo XVII, faltos de introducción y de disciplina, habían sido incapaces de salir victoriosos en enfrentamientos con distintas tropas europeas. El pueblo tuvo que tomar las riendas del levantamiento contra los franceses. Y no quiero que se nos escape algo singular. Aquella fue una guerra de heroínas, encabezadas por Manuela Malasaña en el Madrid del 2 de mayo y Agustina de Aragón y la condesa de Bureta al frente de otras muchas mujeres de Zaragoza. Está muy claro, el pueblo es el que se levantó. El pueblo español tiene un carácter muy diferente al de cualquier otro de Europa. A intervalos regulares de todo el curso de nuestra historia, en el momento en que ha considerado amenazados sus intereses verdaderamente vitales, el pueblo se ha levantado arrastrando todo por delante. Claro es que estos levantamientos populares tuvieron toda clase de consecuencias, unas positivas y otras negativas. En el caso que nos interesa ahora, el alzamiento contra los franceses trajo consigo no solo echarlos del país, con todo el derecho del mundo, sino también el prescindir de la Ilustración, lo que nos alejó, por desgracia, de Europa, y los españoles tuvieron que soportar la vuelta de monarcas impresentables. Así es esta complicada historia de España. Una vez más fue el pueblo, y no la nobleza ni siquiera la clase media, quien combatió furiosamente contra Napoleón. El pueblo, a lo largo de los siglos, se levantó en defensa de ciertos ideales, y tan pronto como hubo logrado el objetivo que le movía, volvió a su apatía tradicional, porque esa es otra en este país. Ahora bien, hay que reconocer que cuando el pueblo español se levanta es irresistible. España actúa entonces como un todo, movilizada desde la raíz.
El levantamiento contra el enemigo es súbito, como eje de la acción colectiva, pero después, cuando se ha conseguido lo que se pretendía, se produce en los españoles un rápido desplome de sus energías. Vuelve al silencio y a la vida diaria, como si tal cosa. ¿Y qué pasa con el bosque? En 1814, el rey José Bonaparte dirige una gran expedición a Andalucía y solo encuentra resistencia en Cádiz, en cuya capital empezaba a fraguarse una nueva constitución, que por cierto se basa en buena parte en la política francesa de la Ilustración, lo que son las cosas. El Bosque es el primer pueblo de la serranía de Ronda que se subleva contra los franceses, y el 12 de febrero de 1810 los atacan entre el Bosque y Benamahoma. La reacción de los franceses no se hace esperar, se produce al día siguiente con saqueo incluido. El Bosque ya entonces formaba parte del señorío del ducado de Osuna, que era quien explotaba sus campos y su sierra. Y aquellos lejanos bosqueños, desde mucho antes, eran gente que ya trabajaba al servicio de poderosos aristócratas, unos terratenientes latifundistas más que se repartían las tierras y la riqueza de Andalucía. Aquí, en el Bosque, se celebraba y se sigue celebrando, y que sea para mucho tiempo, la fiesta de San Antonio, como patrón del pueblo. Pero, dicho con todo mi respeto, esto no supone una identidad de ningún tipo. No hay en ello ninguna singularidad. Entre otras cosas porque San Antonio es uno de los santos más difundidos y venerados por la amplísima geografía del cristianismo. Es un santo simpático, protector de niños, facilitador de las relaciones de los jóvenes y algunos menos jóvenes que recurren a él para buscar pareja. ¿En qué pueblo, me pregunto, no hay un San Antonio? Mejor dicho, ¿en qué parroquia no hay un San Antonio? He disfrutado muchas veces, a lo largo de tantos años, de la romería de San Antonio celebrada al pie de las aguas de los Cañitos. Una romería que tiene siglos, como tantas otras, y relaciona a los pueblos entre sí con estas celebraciones antiquísimas que reproducen modelos folclóricos generalizados. Ya antes de los griegos y de los romanos, la gente celebraba sus devociones religiosas en los ríos, como luego el bautismo. El agua es el principio de la vida, y allí íbamos los bosqueños todos los años con su San Antonio por delante. Pero estos actos, como digo, son comunes, son actos universales, de todos. No nos sirven como señas de identidad, nos sirven como elementos que relacionan al pueblo y sus costumbres con otros pueblos. Pues hace unos años, el Bosque se encontró, ahora sí, con sus propias señas de identidad que estaban calladas, semiocultas. Se dio cuenta el Bosque de que su aportación y su oposición valiente, heroica, a los poderosos y presumidos franchutes, aunaba a todo el público en una empresa común. Era el triunfo de todos. Un grupo de bosqueños, a la cabeza algunos maestros de esta villa, y me satisface destacar en estas breves palabras que son estos colegas míos quienes continúan su docencia más allá de las aulas y pasados ya los años
de su laudable trabajo, ellos, con otros muchos bosqueños, decidieron poner en marcha la Asociación Histórica Villa El Bosque. Asociación abierta a todos. El número de los miembros ha ido creciendo con el tiempo y, si no me equivoco, podemos contar con más de 200 comprometidos directamente con las actividades que la asociación ha puesto en marcha. Un acierto, cuyos resultados estamos disfrutando y de lo lindo. Sin tener en cuenta niveles sociales, sin dependencia de otras instituciones, con un sentido acertado de la historia de un país aconfesional y con un ejercicio ejemplar de democracia, el pueblo se ha unido en una empresa común: recuperar, difundir y comunicar a otros pueblos de amplio entorno, incluso de más allá, su singularidad histórica en la comarca. Es un disfrute asistir cada año a la puesta en escena por las calles de la villa de aquel enfrentamiento heroico con los franceses, tan elegantes estos, frente a mujeres y hombres del pueblo modestamente vestidos con ropas de diario. No sabían los franceses que las vestimentas de los soldados, elegantes y llamativas en exceso y demasiado pesadas, lo único que hacen es entorpecer la actividad guerrera. ¡Qué tontos! Eso ya lo había avisado Homero en la Ilíada. Siempre me ha atraído el valor de estas figuraciones históricas y he buscado, en la medida de mis posibilidades, su significación más profunda. Ha sido todo un acierto que los bosqueños se hayan decidido a ponerlas de manifiesto con estas representaciones que deben conservar y cuidar con verdadero esmero. Me interesa en extremo investigar hasta qué punto la ficción ha modificado la historia para hacerla popular, una historia para todos. Sin estas ficciones legítimas y necesarias, la historia no resplandece. ¿Quién visita los archivos? ¿Quién lee los documentos históricos, siempre tan densos? Pero sí sabemos quiénes disfrutan con estas escenificaciones de acontecimientos pasados, y con ellas se sitúan ellos mismos, nos situamos todos dentro de un pequeño mundo, el del pueblo, que tiene y presume con todo el derecho su singular identidad, que ha dado la cara en ese enfrentamiento victorioso, nada menos que con las huestes francesas de tan reconocidas estaban en aquel siglo. Me consta que la asociación tiene ya un buen archivo de datos históricos que documentan la veracidad de estas actuaciones heroicas, pero eso no es suficiente. Ahora bien, hay que continuar el trabajo para explicar de qué modo la tradición, que estaba desaparecida, se había beneficiado de la literatura y del arte, que son los dos pilares básicos en los que se apoya la memoria de los pueblos, y convierte los hechos históricos en leyenda, y entonces, convertido en leyenda, ya no hay quien la haga desaparecer. Y las manifestaciones que ustedes, los bosqueños, han presentado durante estos años deben mucho a la literatura, especialmente en su género dramático, y al arte, especialmente en el campo de la pintura. Es un acierto el que se ha logrado en la reproducción de los grabados de Goya, el gran Goya,
que fijó para la posteridad aquella tremenda guerra de la independencia. Un juego literario unido a una exposición artística facilita al hombre el conocimiento del pasado y le da sentido en el proceso de la historia. Lo sitúa como protagonista. Por muy insignificante que se sienta, el hombre es protagonista del pasado, pasado que mantiene la personalidad de su pueblo a lo largo de los tiempos. Todo lo que ocurre, lo histórico, se puede exponer con la literatura y las artes. Este es el carácter social de la representación que cada año montan ustedes. Lo real de lo sucedido y la ficción de la representación se unen. La vida del hombre es un hacerse en el mundo a lo largo del tiempo. Y la ficción, pensemos por ejemplo en la novela, en el romancero, en el cine, nos ayuda a descubrir lo que somos. El hombre vive en la soledad, pero su participación en la colectividad lo coloca en la vivencia de todos. La cultura es del pueblo, es la sociedad la que decide los campos culturales sin presiones ni orientaciones de instituciones de cualquier tipo. Es la sociedad la que decide y organiza sus actos, marca sus proyectos y los realiza con el apoyo de los gobernantes, como en los países más avanzados de Europa. Las instituciones deben estar en este asunto, como en tantos otros, al servicio del pueblo. Y así está siendo en el Bosque, igual que en otros lugares de este complicado país, el país nuestro. Estas representaciones que desde hace unos años estamos disfrutando han marcado el cambio de los tiempos. De una guerra cruel como todas, se ha pasado a una manifestación cultural que al mismo tiempo gozamos. Es el testimonio de la vivencia del pueblo en estos tiempos que han transformado en cultura el desastre de una guerra del pasado. El acontecimiento al que asistimos es una clara muestra de democracia. El pueblo habla, el pueblo decide, el pueblo disfruta con sus propios proyectos culturales en los que la mujer, y ya es hora, era hora, se sitúa al mismo nivel que el hombre, como ocurrió en la guerra contra los franceses. Y esto no pasa en modo alguno en otros proyectos y actividades en los que se vive desde hace siglos, en los que la mujer está muy en segundo plano al servicio del hombre. Estos son, como digo, los soportes de la memoria histórica de este pueblo y les debemos a la asociación que es el propio pueblo. Termino, no les canso más. Cuiden, mimen, que no se les escape esta celebración anual que ha logrado por fin descubrir y difundir las señas de identidad de este pueblo, que desde ahora, a mi parecer, era un pueblo anónimo, históricamente hablando. Ya lo saben de sobra. Al río, que ha sido y es la base de su distinción del resto de los pueblos de la zona, se suma ahora, desde hace una década, el reconocimiento de su proceder heroico que hace algo más de 2 siglos unió a sus gentes para derrotar y alejar al enemigo y colocó a El Bosque por fin en el lugar que le corresponde en la historia de este país. Muchas gracias. Bueno.
Muchas gracias, muchas gracias. Léelo. Muchas gracias. No, vale, que lo lea. Que yo ya no puedo. No, muchas gracias. Sí. A Pedro Piñero Ramírez, bosqueño por elección, catedrático emérito de Literatura Española de la Universidad de Sevilla, eligió el bosque como un lugar donde celebrar y disfrutar de la vida, convirtiéndose en uno de los motores de la cultura de este municipio desde hace muchos años. En nombre de la Villa del Bosque, que además le tiene a usted en este día como insigne pregonero de su recreación histórica, le reitero nuestro reconocimiento y distinción por todo lo que ha servido a esta población, que nunca tendrá palabras ni gestos suficientes para agradecerle, estando siempre a su disposición. Muchas gracias. No os vayáis, que vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero todavía queda un poco más de esa recreación histórica del Bosque, de ese Bicentenario 2018. Lo veremos en tan solo unos minutos. Hasta ahora.